Listo. Un momento. Ya. ¿Me confirman, por favor, si lo pueden ver? Sí se puede ver. Listo. Genial. Bien, en principio, buenas tardes con todos, chicos. Estamos reanudando lo que es la asesoría por pares, ¿no? El programa desde donde nos quedamos, la sesión 10. Sé que ustedes pueden estar tal vez un poco adelantados, pero de esta forma practicamos lo de no olvidar lo que lo que ya vieron en este caso, ¿no? Que vienen a ser los nematodos intestinales y tisulares. ¿Cuáles van a ser los parásitos que vamos a ver el día de hoy? En principio tenemos varios. Tenemos al Toxocara, Xylostoma brasilense, al Trichinella spiralis y a las filarias, ¿no? Que como vemos la mayoría va a tener una forma alargada. Trichinella spiralis, como vemos, en forma de una espiral, de ahí viene su nombre, ¿no? Las filarias que vienen a ser demasiado diminutas y vienen a ser largas, que vamos a ver que va a ser, en este caso, el único nemátodo que vamos a estudiar que va a ser transmitido eh, vía un vector, ¿no? Por lo tanto, se le considera una enfermedad metaxénica. No se olviden de eso. ¿Ok? Bueno, Toxocares spp, que también lo vamos a tocar, lo vamos a recordar más que nada, porque en la primera unidad también lo vimos, y Ancylostoma brasilense, que va a ser la encargada de poder causar la enfermedad que conocemos como larva migrans cutánea. ¿Ok? Pero por otro lado también tenemos eh, otros parásitos, que en este caso intestinales, de los de tipo nematode, ¿no? En principio Ascaris lumbricoides, que viene a ser el más largo, el más grande que nosotros tenemos también a nivel del Perú. Trichuris trichura, que se va a conocer como el nemátodo en forma de látigo, porque como vemos acá empieza de forma tranquila, pero luego se vuelve como un látigo, ¿no? Se vuelve enroscado en la parte distal. Por eso viene su nombre. Enterobius vermicularis, este es un parásito muy importante, más que nada porque vamos a ver, ¿no? La forma de diagnóstico que vamos a hacer en este caso, el método de Graham, que ya lo vimos en la primera unidad, pero también lo vamos a recordar. El ancilostoma duodenale, importantísimo también, capaz de producir incluso anemia si está en grandes cantidades, ¿no? O sea, la infección parasitaria es bastante. El Necator americanus, que también similar al ancilostoma duodenale. El Strongyloides stercoralis viene a ser más que nada oportunista en pacientes VIH positivos, y el Anisakis, ¿no? Que últimamente se ha visto bastante casos de contaminaciones de alimentos como los enlatados de atunes, donde se puede encontrar anisakis, y vamos a ver, ¿no? Que es responsable de ciertas confusiones con otras enfermedades que vamos a ver más adelante. Ok, chicos, bien, este es como una pequeña introducción. Vamos a empezar con las generalidades de los nemátodos. Como vemos, los nemátodos van a ser un tipo de helmintos, ¿no? En este caso van a ser gusanos en forma de cilindro. Nosotros ya hemos visto todos los platelmintos, ya los hemos visto todos. Acá, un momento, voy a poner el cursor. Perdón, ¿dónde está esto? Ya. Nosotros ya hemos visto todos los platelmintos. Sabemos que los cestos, por ejemplo, son de forma encintada, son alargados, son segmentados. Tenemos a los tremátodos, que tienen forma de hoja, no son segmentados en este caso. Obviamente hay una excepción, ¿no? Con chistosoma, es el rebelde del grupo, ya lo hemos visto. Pero por otro lado tenemos los otros tipos de helmintos que vienen a ser los nemátodos, que es lo que vamos a ver a día de hoy, ¿no? Que vamos a ver que algunos son parásitos estrictos, van a necesitar del ser humano para poder seguir viviendo, pero otros van a ser de vida libre y se les conoce como geohelmintos, ¿no? Van a necesitar también de la tierra para poder eclosionar las larvas dentro de los huevos. Es muy importante conocer esto, ¿ok? Van a ser de cuerpo cilíndrico, no segmentados, como les estaba mencionando. Presentan dimorfismo sexual, no se olviden, dimorfismo sexual, macho-hembra. ¿Recuerdan qué otro parásito tenía dimorfismo sexual dentro del grupo de los tremátodos, chicos? Tremátodos, no se olviden, tremátodos. No se olviden del rebelde del grupo. Les hablaba siempre del rebelde del grupo, el que presenta dimorfismo sexual, a diferencia de los otros tremátodos que presentan eh,
presentan hermafroditismo, ¿no? Viene a ser el chistosoma, siempre va a ser la excepción con respecto a ese grupo, ¿ok? Para que no se confundan, el chistosoma en este caso pertenece al grupo de los tremátodos. Ahora vamos a ver los nemátodos y en este caso los nemátodos todos van a presentar macho y hembra, dimorfismo sexual, ¿ok? Luego tienen un sistema digestivo y un complejo cordón nervioso, también de que no tienen sistema circulatorio, ¿ok? Eso los hace tal vez un poco más móviles. Y bueno, los que los mencionaba anteriormente, los geohelmintos, por ejemplo, en el caso de Ascaris lumbricoides o Trichuris trichura, donde se va a necesitar del suelo una vez depositados los huevos, ¿no? En la tierra para poder desarrollar la forma infectante. Pero es diferente hablar de forma infectante como hablar de eclosionar las larvas dentro de los huevos, que en este caso lo hace Necator americanus, Ancylostoma duodenale y Strongyloides stercoralis. ¿Ok? Que viene a ser la forma infectante también en las larvas, ¿ok? No es necesario que se aprendan exactamente lo que está entre paréntesis, pero sí diferenciarlos. O sea, sí decir que Ascaris lumbricoides es un geohelminto como Ancylostoma duodenale es un geohelminto, ¿ok? Eso lo tienen que diferenciar sí o sí, porque eso sí les pueden preguntar en el examen. Como una pregunta, ¿no? De marque la alternativa incorrecta con respecto a qué parásitos son geohelmintos. Y por ejemplo, acá les ponen Enterobius vermicularis. Y ustedes no conocen cuáles son geohelmintos, cuáles no son, y pues marcan uno que sí es, por ejemplo, ¿no? Eh, y acá es importante, les he traído una mnemotecnia para poder conocer el ciclo de los o el síndrome de Loeffler, ¿ok? Que es el famoso ANAS. ANAS o NASA, como ustedes lo quieran ordenar, pero así es como yo me lo aprendí mejor. ANAS, A de Ascaris, N de Necator, A de Ancylostoma, en este caso duodenale, ¿no? Y S de Strongyloides. El ciclo de los. El ciclo de los se refiere más que nada a el paso, o sea, una vez nosotros accidentalmente adquirimos una infección por estos cuatro nemátodos, ¿no? El parásito va a migrar hacia el tejido pulmonar, hacia el tejido pulmonar. Lo vamos a ver también en la siguiente diapositiva, ¿no? Pero esto de migrar al tejido pulmonar va a desarrollar, dependiendo de la carga parasitaria, el síndrome de Loeffler, que viene a ser una aglomeración de eosinófilos a nivel pulmonar, ¿no? Gracias a una infección parasitaria que produce consigo un montón de síntomas, ¿no? Disnea, edema pulmonar, dificultad para hacer sus cosas porque se queda sin aire, por ejemplo, tos. Y este síndrome de Loeffler es interesante porque especialmente en estrongiloides, ¿ok? Especialmente en estrongiloides, pero no quiere decir que los otros parásitos no, se pueden detectar, aunque sea raro, pero se puede detectar larvas en el esputo del paciente que tiene este síndrome de Loeffler porque la carga parasitaria va a ser tanta que la persona infectada va a poder expulsar estas larvas a nivel del esputo, ¿no? Y bueno, este viene a ser la mnemotecnia, ¿no? ANAS, NASA, como usted, o SANA, no sé cómo ustedes lo quieran diferenciar, pero esos son los únicos cuatro parásitos que van a hacer el ciclo de los, y posiblemente el síndrome de Loeffler. ¿Ok, chicos? Bien. Bien, como les mencionaba, ¿no? Este viene a ser el ciclo de los, ok, voy a hacerle zoom un momento, a ver, ya. Recordemos, ¿no? Que nosotros nos vamos a contagiar de estos parásitos vía oral, ¿no? A partir de los huevos infectados, los huevos larvados en este caso, en algunos casos que necesitan tierra para poder larvarse, otros no, lo vamos a ver después, que contagian los alimentos, infectan los alimentos y nosotros los adquirimos. Y es a nivel del sistema gastrointestinal, ¿no? A nivel del duodeno especialmente, donde las larvas se desenquistan de los huevos y van a penetrar hacia los vasos mesentéricos intestinales. Penetran a los vasos mesentéricos intestinales y van a ir hacia la circulación porta, especialmente que va hacia el hígado. Luego sale de la circulación porta y va a pasar hacia la vena cava inferior para llegar al corazón derecho,
¿no? A la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y a partir de la arteria pulmonar va a ser bombeado hacia los capilares pulmonares, chicos. Hacia los capilares pulmonares. Ese es el ciclo del oso. Entonces, ¿cómo empieza? Empieza con el desenquistamiento de las larvas, ¿ok? Empieza con el desenquistamiento de las larvas hacia los vasos mesentéricos del intestino, obviamente, mesentéricos intestino, ¿ok? Así empieza. ¿Qué es lo que va a pasar? Mediante la irrigación sanguínea va a ir hacia la circulación portal que es a nivel del hígado. Esta es la circulación portal, ¿ok? Va a ir hacia la circulación portal. A ver, una disculpa. Ya. Va a salir del hígado también mediante la circulación del hígado, ¿no? Y va a llegar hacia la vena cava inferior, perdón, ¿dónde está? Ya, hacia la vena cava inferior para llegar al corazón derecho, a la aurícula derecha, ¿no? Recordemos que ahí desemboca, llega a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, se bombea por la arteria pulmonar y llega a los capilares pulmonares donde se va a desarrollar el síndrome de Loeffler dependiendo de la carga parasitaria. ¿Ok, chicos? Acá es donde se va a desarrollar el síndrome de Loeffler. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Acá es muy interesante. ¿Por qué se denomina ciclo? ¿No? Porque podría ser simplemente un fenómeno, ¿no? Pero recordemos de que la persona va a toser y va a toser las larvas que se encuentran a nivel de los capilares pulmonares porque va a romper la pared alveolo capilar, ¿no? Y lo vamos a poder toser, como les mencionaba anteriormente. Y recordemos que las personas eh, son capaces o pueden tragarse el esputo. Y si se tragan el esputo van a llegar nuevamente al sistema gastrointestinal para que se pueda formar los huevos. Perdón, para que se pueda formar el adulto. Se forme el adulto de nuevo a nivel gastrointestinal, ¿no? Son deglutidos hacia el intestino en donde evolucionan al estadio adulto, donde se vuelve a, mediante las heces, expulsar los huevos. En este caso, embrionados, no embrionados, dependiendo de la especie, ¿no? Ese viene a ser el ciclo de los. Fue una pregunta de mi pasito, me acuerdo de práctica, eh, pero no está de más que ustedes lo conozcan. Puede venir también en el examen. No lo descarto como un tema que no podría venir, sí, tranquilamente puede venir, pero especialmente cuáles son los parásitos que realizan todo este ciclo, ¿no? Que empieza en el intestino, termina en el intestino, pero tiene un paso por los pulmones desarrollando el síndrome de Loeffler, ¿no? Y ahí tenemos la A. ¿La A de qué parásito vendría a ser, chicos? Ya, para que vayan practicando. ¿Cuál viene a ser la A, chicos? Ascaris. Ya, Ascaris, bien, perfecto. La N, Necator americanus. Necator americanus, perfecto. La A, Ancilostoma duodenale. claro. La Ancylostoma duodenal y finalmente la S, chicos. Estrongiloides estercoralis. Estrongiloides. Ese es lo básico y lo que le van a preguntar. Lo que les van a preguntar, el síndrome de Loeffler. La mayoría hace síndrome de Loeffler, ¿no? Pero este síndrome de Loeffler viene a ser la consecuencia del ciclo del oso. ¿Ok? No se tienen que desviar de los parásitos. Estos son los únicos que realizan el ciclo de los chicos. ¿Ok? Y recordemos que para que vuelva a llegar para desarrollarse el adulto, nosotros tenemos que deglutir ese esputo. ¿Ok? Que deglutir ese esputo. Bien, está bien. Sí, perfecto. Bien, vamos a hablar más que nada ahora sobre los nemátodos intestinales, ¿ok? En principio, Ascaris lumbricoides, que viene a tener gran prevalencia también en el Perú, no solo en el Perú, a nivel mundial, y va a ser el nematodo de mayor tamaño, ¿ok? Y va a tener todos estos estadios, especialmente el adulto, que va a ser la hembra más ancha y larga, ¿no? Como vemos acá. Esta viene a ser la hembra, ¿no? Y el macho viene a ser encorvado en la espícula. Este viene a ser la espícula, la parte más distal, ¿no? Viene a ser encorvado y también pero viene a ser más corto que la hembra, ¿no? Y lo importante es saber también que tiene 3 labios para fijación intestinal. Pero más que nada para diferenciarlo así macroscópicamente, porque son grandes, ¿no? Viene a ser que la hembra es más ancha, más larga y tiene 2 extremos puntiagudos, como vemos acá, mientras que el otro, el macho, tiene una espícula encorvada y lo demás viene a ser normal, pues, ¿no? El extremo normal.
Por otro lado tenemos el huevo fértil que tiene 3 membranas, 2 internas, una externa, y es algo mamelonada. Mamelonada viene a ser como que estas especies de encorvaciones que tiene a nivel de la membrana externa, no del huevo, ¿no? Por otro lado tenemos al infértil, que no desarrolla la forma larvaria. Este es importante que lo conozcan también. Es más importante que conozcan esto más que nada. ¿Ok? ¿Cuáles son las únicas dos que desarrollan las formas larvarias? El huevo fértil y el huevo decorticado. ¿El huevo infértil lo hace? ¿Hay una forma de que se vuelva fértil y desarrolle la larva? No. El huevo infértil no va a desarrollar la larva. ¿Ok? Va a ser más oscuro y va a ser más fácil poder diferenciarlo, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Pero por otro lado tenemos el huevo decorticado, que en este caso va a tener solo 2 membranas y van a ser lisas, van a ser más limpias, por así decirlo, no va a tener mamelones. O sea, como vemos, ¿no? No va a tener mamelones, no va a tener esas extensión, no, a ver, ¿cómo le explico? No va a tener esas, como que esas espinitas puntiagudas, ¿no? A lo largo de toda la membrana externa, no lo va a tener el huevo decorticado. ¿Ok, chicos? Pero el huevo fértil sí lo va a tener. ¿Vale? Ok, sí, bien. Esto es lo más importante, ¿no? Diferenciar los adultos y el huevo infértil que no va a desarrollar la larva, porque es infértil. ¿Ok, chicos? Bien. Este viene a ser el ciclo biológico, importante también de conocer el Ascaris lumbricoides. ¿Por qué? Vamos a ver también, ¿no? Porque nosotros vamos a adquirirlo mediante la ingesta de los huevos embrionados, o sea, los huevos con la larva, como vemos acá, la larva está dentro del huevecillo, ¿no? Que también va a ser síndrome de Loeffler, como sabemos, ¿no? Ascaris lumbricoides hace síndrome de Loeffler o ciclo de Loss previamente, ¿no? Donde nosotros ya sabemos, ¿no? Que a nivel intestinal se desenquista, va hacia los vasos, llega al pulmón, y luego del pulmón lo podemos deglutir y a nivel gastrointestinal, por segunda vez, cuando llega a nivel gastrointestinal, se desarrollan los adultos y eliminamos los huevos por las heces, que podemos eliminar los huevos tanto fertilizados como los no fertilizados, ¿no? Que no se desarrollan más, los infértiles. ¿Ok? Entonces, eh, una vez que nosotros expulsamos los huevos por las heces, nosotros existen casos en que las personas defecan a nivel de la tierra, ¿no? Defecan a nivel de la tierra. Y este parásito es un geohelminto, recordemos. Es un geohelminto, necesita de la tierra para poder desarrollar la larva. Y como vemos acá, va a necesitar 3 hermanas en la tierra para poder desarrollar la forma larvaria, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros hacemos va a favorecer el ciclo biológico de Ascaris lumbricoides. ¿Ok? Como vemos acá, la más larga, la más ancha, y con los dos extremos puntiagudos va a ser la hembra, y con la espícula torcida, ¿no? En tipo un ancla, ¿no? Una garfia va a ser el macho. Y que ya, el hospedero definitivo ya lo conocemos, es el ser humano, porque nosotros somos los que desarrollamos el adulto, pero siempre pasando por el ciclo de los, tiene que pasar el ciclo de los para poder nosotros desarrollar el adulto. Porque a nivel gastrointestinal, por primera vez, solo van a llegar las larvas, recordemos, ¿no? Estas van a penetrar la mucosa, van a llegar a los vasos y se va a dar todo el ciclo de los para volver a llegar al intestino y desarrollar el adulto. No nos olvidemos de eso, ¿vale? El estadio infectivo, ya sabemos, ¿no? Los huevos embrionados o los larvados. Y los estadios diagnósticos, el huevo fértil o el huevo infértil, ¿vale? Es un ciclo bastante fácil, sí, bastante fácil, no es mucha ciencia, pero sí conocer que es uno de los parásitos que tiene el ciclo de los dentro de su ciclo biológico. ¿Ok, chicos? Ok, listo. Bien, la patogenia también es interesante, ¿ok? Porque vamos a ver de que va a poder obstruir el nivel intestinal. Como vemos acá, va a poder obstruir a nivel intestinal y esto va a irritar la mucosa intestinal, ¿no? Produciendo, obviamente, dolor en el paciente. En el hígado puede producir los granulomas. Estos vienen a ser los granulomas, ¿no? Los que les mencioné anteriormente, en un foco necrótico. No creo que les pregunten, ¿no? Pero para que vean cómo se ha visto lógicamente el foco necrótico, acá a nivel del centro, envuelto por células epitelioides, hay por ahí una célula gigante multinucleada, pero sobre todo la corona de linfocitos.
La corona, todo esto son linfocitos. Y esto viene a ser un granuloma que vamos a encontrar a nivel del hígado, ¿no? Pero, ¿qué es lo que va a producir a nivel del pulmón? Como las larvas de Ascaris lumbricoides, al igual que el adulto, son demasiado grandes, son capaces de romper los capilares y alvéolos, produciendo una hemoptisis, hemorragia, inflamación y el síndrome de Loeffler que les mencioné anteriormente, ¿no? Este viene a ser el parásito con una patogenia más marcada por su tamaño, porque a nivel del pulmón, obviamente, eh, el tabique alvéolo capilar no va a poder aguantar este tamaño, esta presión que va a ejercer el Ascaris lumbricoides, se van a romper y van a producir sangrados a nivel de la tos, ¿no? Hemoptisis, eso se llama, ¿ok? Y bueno, sabemos también que va a poder atravesar o va a poder no solo ubicarse a nivel intestinal, puede dañar las vías biliares, peritoneo, el apéndice, el hígado que ya conocemos, ¿no? Bien. ¿Y cómo nosotros lo vamos a diagnosticar? Mediante la observación de huevos en las heces. E incluso hay casos documentados en el que por la cantidad de infección parasitaria que tiene una persona, ya obviamente haces el ciclo de Loos, llega por segunda vez a nivel intestinal, se desarrolla el adulto, pero hay constante copulación hembra y macho. Constante copulación hembra y macho, se desarrollan más adultos, se desarrollan más adultos, y hay casos en los que se pueden observar directamente en la boca o nariz. Hay casos donde hay una hiperinfección, ¿no? Por Ascaris lumbricoides y se pueden observar saliendo los adultos vía oral, vía nasal. ¿Ok? Pero lo más común es observarlo en las heces, vía microscopio, ¿ok? Esto es lo más común, ¿ok? También, como les mencioné antes, ¿no? Se puede observar la larva en el esputo cuando se completó el ciclo de Loos. La larva en el esputo, pero es menos común. Lo que más se utiliza, el gold estándar, por así decirlo, ¿no? De diagnosticar Ascaris lumbricoides viene a ser el, el examen directo coproparasitológico de heces. ¿Ok, chicos? Bien. Ok, nadie tiene alguna consulta con respecto a Ascaris, ¿no? Es un parásito bastante peculiar, ¿no? Produce bastante patogenia, pero nadie tiene una consulta respecto a Ascaris, chicos, o todo en orden. Chicos, todo bien, ¿no? Asumiré que sí, chicos. Bien, a ver. Bien, en este caso, Trichuris trichura, como les mencioné antes, era el parásito en forma de látigo. Gusano látigo, ¿no? El gusano látigo. ¿Por qué? Porque a nivel distal vamos a encontrar esta forma bastante permeable a la movilización, o sea, se va a enroscar bastante y eso se puede también ver en los látigos, ¿no? Y bueno, va a tener principalmente dos estadios de su ciclo biológico, el adulto, que la hembra va a terminar en punta, ¿no? Mientras que el macho va a terminar en una forma enroscada, ¿no? Y tiene una espícula, como es este caso. Este viene a ser la hembra, ¿no? Y este viene a ser el macho. Termina en una espícula pequeña, como vemos acá, pero tienen forma de eh, enroscada en la parte distal, ¿no? Y bueno, la forma de barril. Esto es importante que lo conozcan. También vino en un examen anteriormente, si no me equivoco fue el mío, claro, donde me vino que en el examen coproparasitológico se podía ver un, eh, un huevo en forma de barril y como dice en forma de barril, ya sabemos que tiene polos extremos con unos tapones que vienen a ser estos y esos se diferencian porque son clásicos, son característicos de Trichuris. Trichuris trichura, ¿no? Bien, les pregunto, ¿este parásito hace ciclo de Loos, chicos, o no? No, no, no. No, no hace. Eso fue pregunta de su pasito, chicos. Eso, o sea, no pasito, ¿no? Pero pretest. Este parásito no hace ciclo de Loos. No hace ciclo de Loos. ¿Ok? Bien. Este viene a ser su ciclo biológico. También es un poco más de lo mismo, ¿no? O sea, la mayoría tiene similar ciclo biológico. Eh, ¿No? El huevo larvado, a nivel intestinal eclosionan, ¿no? Penetra las glándulas de Lieberkühn, que esos están en el colon, ¿no? En el colon.
Y bueno, se pueden ver los adultos en el ciego y en el colon descendente, ¿no? En este caso, en el ciego y en el colon descendente. Y lo interesante en este caso, como están a nivel del colon y en el ciego, es que dependiendo también de la carga parasitaria o de la cronicidad, ¿no? Si la infección por Trichuris trichura es crónica, es capaz de poder producir, especialmente en niños, ¿ok? Y se ha documentado, ¿no? Casos de Trichuris trichura que son capaces de desarrollar prolapso rectal, prolapso rectal. Y esto es motivo de emergencia, ¿no? La madre, en este caso de los niños o del padre, van a ir corriendo, obviamente, a emergencia. Si ustedes ven esto, pues obviamente ya están sospechando en trichuris trichura, ¿no? Y como vemos, cada hembra va a producir 3.000 a 20.000 huevos por día. O sea, es rápidamente, es fácilmente transmisible, ¿no? Por eso nosotros tenemos que mantener una buena higiene de manos, no defecar en los suelos, no jugar con tierra, no practicar la geofagia, ¿no? La coprofagia, ustedes ya saben, ¿no? En base a su ciclo biológico, ustedes pueden inferenciar cómo nosotros prevenimos esta parasitosis. Bien, hospedero definitivo, ya conocemos el ser humano, en este caso el infectivo, igualmente el huevo larvado, ¿no? El estadio diagnóstico, el huevo no embrionado, en este caso, que va a necesitar de la tierra, sí o sí va a necesitar de la tierra, ¿no? Porque va a ser un geoelminto en este caso, ¿ok? El Trichuris trichura va a ser un geoelminto, es importante que lo conozcan, o sea, va a necesitar de la tierra para poder desarrollar el embrión, porque nosotros... expulsamos los huevos por las heces sin el embrión. Y es en la tierra que embriona. ¿Ok? Y bueno, el hábitat que ya conocemos, el ciego y el colon ascendente. ¿Ok? Bien, la patogenia. Interesante también porque al inicio puede ser asintomática, pero puede tornarse sintomática y va a depender también de la carga parasitaria. ¿No? A nivel del colon puede producir lo que son las úlceras, las hemorragias, el edema, ¿no? Y eso es lo que les mencionaba anteriormente, el prolapso rectal, que puede producirse más que nada en los niños, en los infantes. Es bastante común, de hecho, en el Perú. Y el diagnóstico más que nada viene a ser por la observación de los huevos en las heces. Netamente de la observación de los huevos en las heces. En la mayoría es así. En la mayoría, no estoy diciendo en todos, en la mayoría de nematodos es así, por observación directa de las heces, pero es el único parásito que produce prolapso rectal. No se deben confundir con otro, porque puede producir disentería y ustedes lo pueden confundir con giardia, por ejemplo, ¿no? En su examen o en una pregunta, ¿no? Lo pueden confundir con giardia o con otro, con Cryptosporidium, por ejemplo, lo pueden confundir. Pero si les dicen que desarrolló prolapso rectal, ya de una, pues, ¿no? Están pensando en Trichuris trichura. Bien. Bien. Enterobius vermicularis, ¿no? También llamado oxiuros, único helminto de transmisión boca-ano. ¿Ok? Boca-ano. O sea, va a haber una hiperinfección boca-ano. Eso es lo importante. Como vemos, es translúcido porque va a tener una cara plana, va a tener una cara plana y va a tener otra convexa, como se ve acá. Ese es lo clásico del oxiuros, del enterobius. O sea, tener una cara plana y tener una cara convexa por el otro lado. Y eso lo van a ver en todos los huevos, en este caso de Enterobius. Por otro lado, tenemos el adulto, que en este caso la hembra va a ser más recta y va a colocar huevos en la zona perianal, lo vamos a ver después, ¿no? Y el macho tiene una región caudal encorvada. Este es el macho, más chiquillo es, y tiene una espícula. Hasta ahora, todos los parásitos que hemos visto, los machos tienen espícula, ¿no? Como hemos visto. Y tienen dos aletas cefálicas laterales convexas. Esto se va a ver más que nada en un corte histológico del adulto, ¿no? Que acá en este caso no lo tenemos, pero sí, o sea, hay unas dos aletas cefálicas laterales convexas, ¿no? Que tienen. Y bueno, bien, perfecto. Y este viene a ser su ciclo biológico. También es un poco más de lo mismo, como para no arruinar, no aburrirles mucho, ¿no? Los hospederos definitivos del ser humano, el infectivo, el huevo larvado, el diagnóstico, los huevos inmaduros, pero no es un geoelminto, ¿ok? Porque no necesita de la tierra, solo necesita del medio ambiente. No, no necesita de la tierra, chicos.
porque recordemos de que los geo viene de tierra, ¿no? Geo, el minto son el mintos que necesitan tierra para poder larvarse. En este caso, el Enterobius vermicularis no va a necesitar de la tierra, va a necesitar del medio ambiente, ¿ok? O sea, una simple defecación, ¿no? Que, por ejemplo, se hace en cualquier lado, ¿no? Por ejemplo, en los desagües, ¿no? O sea, igual va a poder larvar, igual se va a poder contagiar la persona que, por ejemplo, limpia esos lugares, ¿no? O sea, no es un geoelminto. Es importante que conozcan eso. Y también el lugar va a ser en el colon ascendente y en el ciego. Como les mencioné antes, ¿no? Va a existir una peculiaridad de este parásito porque la hembra va a migrar por las noches a la zona perianal para poder colocar los huevos, ¿no? Y es en base a conocer, por ejemplo, este ciclo biológico que se desarrolló el método de Graham, ¿no? Que les voy a recordar más adelante, ¿no? Cómo es. Y bueno, el mecanismo de transmisión ya conocemos que es persona a persona, fómites persona y autoinfección ciclo ano mano boca. No, nosotros eliminamos los huevos por las heces, ¿no? No nos lavamos bien y lo podemos volver a ingerir, volver a ingerir. Eso es una autoinfección que conocemos, ¿ok? La patogenia es similar a las anteriores, ¿no? Pero en este caso, en la mayoría va a ser relativamente insignificante porque, eh, o sea, en la mayoría de casos va a ser asintomática. Pero ¿qué pasa cuando es sintomática? ¿No? ¿Qué pasa cuando es sintomática? Por ejemplo, a nivel del sistema genitourinario de la mujer, ¿no? Puede producir una vaginitis, endometritis, granulomatosa en este caso, inflamación de las trompas de falopio, ¿no? O sea, más grave va a ser en este caso si es que se produce una infección sintomática en las mujeres. Pero también puede producir en los hombres, eso no quiere decir, o sea, va a haber prurito anal, ¿no? Incluso nasal. El prurito viene a ser un escozor a nivel de la zona perianal. Y es así como nosotros podemos sospechar de Enterobius vermicularis. Si vienen y dicen que tienen un prurito a nivel anal, ¿no? Una irritabilidad a nivel anal, que le hace que el paciente se quiera seguir rascando constantemente, ya, Enterobius. ¿Y qué es lo que uno hace? La técnica de Graham que les mencioné anteriormente, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a colocar una especie de cinta, ¿no? En un palo largo, un palito largo, como se ve acá, y esto se va a colocar a nivel perianal, ¿no? A nivel perianal, o sea, la cinta se va a pegar en la zona perianal y luego se va a retirar la cinta. Y a nivel de la cinta se van a encontrar todos los huevos pegados y se van a ver acá, ¿no? Con una cara convexa, otra cara plana, y es así como se va a diagnosticar enterobius vermicularis. Entonces, técnica de Graham es netamente para enterobius vermicularis. Ahí no se pueden confundir, ¿ok? Observación directa de huevos en la zona perianal y test de Graham. Ya. Estos parásitos son importantes, sí, bastante importantes, y los pongo juntos porque van a producir similar patogenia. Van a tener ciertas diferencias, sí, pero van a tener similar patogenia. Ambos van a ser capaces de poder desarrollar el síndrome de Loeffler, ¿ok? Ambos son capaces, pero tienen diferencias en cuanto a su morfología, ¿no? Por ejemplo, el duodenale va a tener 4 dientes en su cápsula bucal, mientras que el Americanus tiene 2 placas cortantes, por ejemplo. Más huevos va a producir ancilostoma duodenale y también más sangre va a succionar mediante los dientes. Va a succionar más sangre y como les mencioné antes, si es que existe una cronicidad amplia, ¿no? Por infección de, por ejemplo, ancilostoma duodenale, incluso de Necator americanus, ¿no? Puede existir lo que es anemia. Anemia. ¿Ok, chicos? Bien. Acá también importante conocer la infección, los tipos de infección. El xilostoma duodenale viene a ser una infección percutánea, o sea, es capaz de poder penetrar nuestra piel, ¿ok? Lo vamos a ver también en su ciclo biológico. Y bueno, también puede ser oral. Por otro lado, Necator americanus viene a tener una infección también percutánea, ¿ok? Estos vienen a ser sus diferencias, pero ambos van a ser síndrome de Loeffler, ambos van a realizar el ciclo de los, ¿ok? Bien.
Estos vienen a ser las placas cortantes, estos vienen a ser los 4 dientes, ¿ok? Y este viene a ser el Necator americanus, ¿ok? Con su bolsa cupulatriz estrecha, o sea, más corta que esta. Bien, el ciclo biológico, como les mencioné antes. En este caso, como les mencioné, la forma más común de infección viene a ser la percutánea, la infección cutánea. ¿Por qué? Porque van a tener ciertos factores de infección, ¿no? O sea, factores de virulencia, ya me acordé el nombre. Factores de virulencia capaces de poder romper las proteínas que nosotros tenemos a nivel dérmico, a nivel de la piel, ¿no? Para poder entrar hacia los vasos sanguíneos, ¿no? Y nosotros lo podemos adquirir, por ejemplo, al caminar descalzo en la tierra, ¿no? Por eso no recomiendan caminar descalzo en la tierra. Y hay personas que lo hacen, pero sucede, nos podemos contagiar por esto. ¿Y cómo nos vamos a contagiar? Mediante la penetración de la larva filariforme, la L3, ¿ok? Que estas larvas van a migrar a diferentes tejidos, porque en este caso ya no vamos a ingerirlos. ¿Podemos? Sí, pero lo más común es vía percutánea, ¿ok? Y como es vía percutánea entre los vasos sanguíneos y puede diseminarse a cualquier tejido, ¿no? Y desarrollarse, ¿no? Pero van a tener tropismo a nivel gastrointestinal porque es acá donde van a poder eliminar los huevos, ¿no? El espereo definitivo en este caso viene a ser único del ser humano, ¿no? El estadio infectivo, la larva filariforme, el diagnóstico de los huevos no embrionados, recordemos que es un geohelminto, va a necesitar de la tierra, necesita de la tierra. La L2 viene a ser la larva rhabditiforme, ¿ok? Es importante que vayan conociendo esto porque también lo vamos a ver en otros ciclos biológicos, la larva rhabditiforme, ¿no? Y el hábitat que ya conocemos, el intestino delgado, es acá donde se van a anclar y van a ir expulsando los huevos constantemente y succionando sangre, como ya mencionamos anteriormente. Y es así como ejercen su patogenia, por ejemplo, ¿no? O sea, va a haber un daño de la mucosa intestinal, por ejemplo, ¿no? Pérdida de peso, ¿no? Por la sangre, ¿no? Por edemas, va a haber heces diarreicas, ¿no? Porque va a estar constantemente haciendo este daño a la mucosa intestinal, eh, produciendo heces diarreicas, ¿no? Y mucosas. Anemia ferropénica, como les mencioné antes, ¿no? Por la cronicidad de la infección, en especial, ¿no? Ancilostoma duodenale, al succionar demasiada sangre durante demasiado tiempo, se puede producir la anemia ferropénica. Y esto en los niños, al no haber hierro, no se van a desarrollar los huesos correctamente, ¿no? Y va a producir crecimiento infantil retrasado, hipoproteinemia, ¿no? También a nivel de la sangre, porque lo va a succionar. Y eosinofilia también, parasitosis ocupacional. Eosinofilia se refiere más que nada porque esos dos parásitos van a realizar ciclo de Los. Y la eosinofilia se va a ver más que nada en el síndrome de Loeffler pulmonar, a nivel pulmonar. Bien. Y esto viene a ser, por ejemplo, el parásito adherido a la mucosa intestinal. Estos vienen a ser sus huevos, que ya se mencionó. Y bueno, esto viene a ser el diagnóstico. Eh, bueno, ya sabemos que son los huevos en las heces. Eso ya lo sabemos. Pero la determinación de la carga parasitaria es importante que lo conozcan, porque fue pregunta de pasito, me acuerdo, en práctica, de cuándo se considera ligera, cuándo se considera grave. Esto está en el libro, si no me equivoco. Era menor a 200 huevos por gramo de heces, ¿no? Viene a ser ligera, y cuando es mayor de 2000 gramos, perdón, 2000 huevos, perdón, por gramo de heces, viene a ser una infección grave. Esas son las diferencias, ¿ok? Pero la patogenia va a ser similar en ambos casos, ¿no? Porque la única diferencia va a ser más que nada en su morfología, ¿no? En cuánta sangre puede succionar, cómo nosotros lo adquirimos y ya sabemos, ¿no? Pero la patogenia va a ser similar. Bien. Estrongiloides también es importante conocerlo porque va a tener alta prevalencia a nivel del Perú. Y bueno, estos vienen a ser sus estadios, ¿no? Del ciclo biológico. La rhabditiforme, que viene a ser la L2, la filiforme o la filariforme, ¿no? Que viene a ser la L3 y el huevo. ¿No? Obviamente eliminados por la hembra, se eclosionan y no se suelen ver al examen coprológico, lo vamos a ver después, ¿no? El estadio diagnóstico viene a ser
la larva rhabditiforme, ¿no? Porque el huevo no se elimina a nivel de las heces, ¿no? Y bueno, más que nada eso, conocer, ¿no? Que en este caso el huevo no es el estadio diagnóstico y pues es la larva rhabditiforme o L2. Ok. Es un parásito que va a realizar el ciclo de Loss y va a producir el ciclo de Loeffler, ¿no? En este caso, la infección va a ser mediante la penetración en la piel, ¿no? Intacta, iniciando la infección. O sea, no se va a necesitar ni siquiera una herida para que Strongyloides stercoralis penetre en nuestra piel. Eso es importante que lo conozcan, ¿ok? Pero va a tener vida libre y va a tener vida parasitaria. Va a tener vida libre y vida parasitaria, ¿no? Importante conocer eso, ¿no? La larva rhabditiforme a nivel del intestino son las que se van a excretar en las heces, no son los huevos, chicos. Los huevos no se van a excretar en las heces. Y bueno, existe una autoinfección con respecto a estrongiloides, ¿no? Como dice acá, en el intestino grueso, la larva rhabditiforme se transforma en filariforme. Ojo con eso, ¿no? Y esta es la que penetra, la filariforme es la que penetra, es la que tiene recordemos, ¿no? Del anterior parásito, ¿no? La larva filariforme es aquella que va a penetrar, es aquella que penetra las mucosas porque tienen ciertos factores de virulencia que les mencioné anteriormente, ¿no? Las colagenasas, elastasas, perdón, entre otros. Penetra la mucosa intestinal, la zona perianal y continúa el proceso infeccioso, ¿no? Continúa el proceso infeccioso. O sea, autoinfección, el único que lo produce, no sé si sea el único, pero el que más se habla, ¿no? De autoinfección, es Strongyloides. Y importante saber también de que este parásito se da de manera, o sea, esta autoinfección se produce más que nada en pacientes VIH positivos que están inmunocomprometidos, ¿ok? Pero siempre el estadio diagnóstico viene a ser la larva rhabditiforme, chicos. No se confundan con otro parásito, con otro estadio. Pero definitivo, ya sabemos, infectivo ya también, filariforme, la L3, y el diagnóstico, la L2, ¿no? La rhabditiforme, es un geohelminto también, ¿no? Y va a poder realizar la autoinfección interna, ¿no? Las larvas rhabditiformes se convierten, perdón, en filariformes para penetrar la mucosa intestinal y seguir infectando a los órganos que lo conducen estos vasos, ¿ok? También produce síndrome de Loeffler, ¿no? Como les mencioné antes. Y su patogenia a nivel de la piel, ¿no? En la zona de entrada va a haber larva currens. Seguramente han escuchado ya por su teoría, ¿no? Que existe una larva migrans cutánea. No es lo mismo que larva currens, no es lo mismo, ¿no? La larva currens viene a ser más rápida. O sea, la movilización de esta larva a nivel de la piel va a ser más rápida, ¿no? Y va a ser en mayor cantidad que la larva migrans cutánea, que la produce Ancylostoma brasiliensis, que posteriormente lo vamos a ver. En el pulmón, eosinofilia, ya sabemos que va a producir este síndrome de Loeffler. En el intestino, obviamente, al penetrar las mucosas por una autoinfección o una hiperinfección, va a producir úlceras, abscesos y síndrome de malabsorción también. No confundir con giardia intestinalis, por ejemplo, o giardia duodenal, es lo mismo. Y a nivel sistémico, eosinofilia tisular ya no solo a nivel del pulmón, pero esto más que nada se da por una autoinfección en pacientes VIH positivos, ¿no? La urticaria crónica, hipersensibilidad, picazón, llagas. Este viene a ser la larva migrans. No, perdón, la larva currens, ¿no? La larva va a estar dentro de la piel y va a moverse rápido, va a moverse. ¿Y cómo lo vamos a diagnosticar? Vamos a ver las larvas rhabditiformes, recordemos, ya no los huevos a nivel de las heces, las larvas rhabditiformes. También porque produce ciclo de los, es posible ver larvas en el esputo, pero no es lo más común. No es lo más común. El método de Barman, mediante un examen coproparasitológico, ¿no? El específico para strongyloides es el método de Barman, que lo hablamos, ¿no? El ciclo, la primera parte, ¿no? En la semana 2. Y pues también se puede dar, si la infección es sistémica, mediante métodos inmunológicos. Pero lo más común es examen coprológico, ¿no? Para ver las larvas rhabditiformes. Anisakis, anisakiasis, ¿no? O sea, Anisakis spp, viene a ser el parásito. Ese es importante. Vamos a ver por qué. Porque
Lo importante es de que, por ejemplo, nosotros vamos a consumir peces, ¿ya? Vamos a consumir peces y estos peces van a tener la larva L3 dentro de estos. Normalmente lo consumen otros mamíferos y se sigue desarrollando el ciclo constantemente, pero nosotros consumimos peces también. Nosotros lo podemos adquirir accidentalmente a estas larvas L3, pero estas larvas L3 no se van a desarrollar en el ser humano. Y si no se desarrollan en el ser humano, ¿qué hospedero es el ser humano, chicos? ¿Qué tipo de hospedero es el ser humano? ¿Están ahí, chicos? ¿Paratécnico? Paraténico. Sí, paraténico. No se desarrolla nada en el ser humano. O sea, nosotros consumimos estos pescados, estos peces con la larva L3 y así como larva L3 lo vamos a encontrar en el ser humano. O sea, el ser humano es un hospedero paraténico o accidental, ¿no? Perfecto, está bien. Consumo de pescados o calamares que porten las larvas L3, como les mencioné antes, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué tipo de hospedero es el ser humano? Como mencionó su compañero, es un hospedero paraténico. Perfecto. Este es el ciclo biológico de Anisakis, ¿ok? No se desarrolla, por lo tanto es un hospedero paraténico. Y bueno, les traje un caso bastante peculiar, ¿no? Primero respecto a la patogenia, ¿no? O sea, que se puede confundir con otras patologías, ¿no? A nivel gástrico, por ejemplo, una infección con Helicobacter pylori se puede confundir con gastritis por las úlceras que produce. Las alergias, ¿no? Las alergias alimentarias más que nada, que es, ¿por qué lo debemos estudiar? Si es una simple alergia, ¿no? Diego, que se toma un antihistamínico, ¿no? Y ya se le pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque en estos casos a veces son resistentes a los antihistamínicos, pero se pueden confundir con otras enfermedades, como les mencioné antes, ¿no? Y estas alergias alimentarias se pueden exacerbar tanto que pueden incluso complicar al paciente, ¿no? Un shock anafiláctico y obviamente complicarlo más. Por eso es importante que, por ejemplo, los conservados de pescado tengan cierta salubridad, ¿no? Con respecto a cómo manejan em, su mercadería, ¿no? O sea, no podemos estar, o bueno, en este caso los que manejan todos estos conservados, ¿no? No pueden estar vendiendo pescados con anisáquidos, ¿no? Como vemos acá, estos vienen a ser un anisáquidos. Son relativamente grandes, las podemos ver a simple vista, ¿no? Pero son pequeños, ¿no? Son pequeñitos. Y estos, como les mencioné antes, producen alergias alimentarias que pueden exacerbarse por confundirse con otras infecciones. ¿Ok? Ese es un caso real, chicos. Un caso real. Ha pasado en el Perú, ¿no? O sea, fue hace poco, si no me equivoco, 2018, creo, 2019. Pero hubo estos casos de anisakis en los conservados de pescados. ¿Ok? ¿Y cómo se va a dar el diagnóstico? El diagnóstico más que nada es epidemiológico, porque como se consume pescado, se va a dar más que nada a nivel de la costa. Como ya les mencioné, ¿no? En la primera sesión que tuvimos, en la primera asesoría, no crean que las parasitosis solo se dan a nivel de la sierra, de la selva. Existen parasitosis que se dan en la costa, chicos. Y esta es una de ellas. Las amebas de vida libre son otras también que se dan a nivel de la costa. Pero también se pueden diagnosticar por pruebas serológicas. Por pruebas serológicas. Y bien, esta viene a ser su patogenia. No, ya. Listo, ya terminamos todos los nematodos intestinales. No sé si tienen alguna consulta hasta donde hemos visto todo. Si no, para seguir avanzando. Es un tema relativamente largo, pero ya lo estamos acabando, chicos. No se me aburran, por favor. Bien, está bien. Estoy tratando de hacerlo lo más conciso. No quiero tampoco eh, entrar tan a detalle porque no creo que les pregunten lo demás, ¿no? Simplemente lo más básico, lo que quiero que ustedes sepan para su examen. Recuerden que si necesitan parar, me avisan y lo hacemos. ¿Ok? Los nematodos tisulares. Tisulares viene de piel, ¿no? O sea, van a afectar directamente la piel y entre ellos ya tenemos al Toxocara spp que ya lo conocemos, ¿no? El Toxocara canis y el Toxocara cati.
El canis viene a ser del perro y el cati viene a ser del gatito, como ya sabemos, ¿no? Pero lo más común de que nosotros debemos hablar o que debemos conocer es prevalente en el Perú es Toxocara canis. Por la gran cantidad de huevos que va a producir su hospedero definitivo, que es el perro, ¿no? Y que es capaz de producir la larva migrans visceral, ¿no? En este caso, el huevo va a ser la forma diagnóstica, pero en el perro va a eliminar los huevos, no se olviden, también el gato, ¿no? Dependiendo de la especie, ¿no? Pero esta viene a ser su forma, ¿no? Una envoltura apicada, va a tener como que pequeños picos, un borde de serrucho, ahí está, la palabra correcta, borde de serrucho, ¿no? Y un embrión unicelular dentro, este viene a ser el embrión. Y bueno, el adulto, ¿no? Que viene a estar en el intestino del perro, ¿no? Que viene a ser delgadito y viene a ser larguísimo, larguísimo, ¿no? Como vemos acá. 10 a 12 centímetros, que es las hembras, y los 4 a 6 centímetros que vienen a ser los machos. Las hembras son más largas, ¿no? En este caso. Color blanquecino cremoso. Bien, en este caso, como les mencioné antes, ¿no? La hembra adulta puede eliminar hasta 200.000 huevos diarios. Por eso hay medidas sanitarias en las que dicen, ¿no? O sea, si vas a pasear a tu perrito, ¿no? Y este va a hacer sus necesidades a nivel en el parque, por ejemplo, llevar tu bolsa, ¿no? O sea, concientizar porque ahí juegan niños, por ejemplo, ¿no? Por eso se habla de esto, ¿no? Más que nada previniendo esta parasitosis, previendo. El ciclo biológico no les voy a hablar más que nada de esto, ya ustedes saben, ¿no? Ya conocemos, ¿no? Que el humano viene a ser un hospedero paraténico, el perro viene a ser el definitivo, el diagnóstico, la forma infectante, el huevo embrionado eliminado en las heces del perro, ¿no? Y recordemos, ¿no? Como les mencioné antes, el ser humano no desarrolla la forma adulta, solo la forma larvaria. Y es esta forma larvaria por el consumo de los huevos embrionados accidentalmente, ¿no? Que vamos a producir el conocido larva migrans visceral, que ya también lo conocimos, ¿no? Que va a ser por el consumo de alimentos contaminados con heces de perro contaminadas, ¿no? O de carne de los respectivos hospederos paraténicos, pero es de lo menos habitual. Lo más habitual es, por ejemplo, contaminarse con las heces del perro que tienen huevos embrionados de Toxocara canis, ¿no? Es lo más común. Y esto es más que nada por el huevo embrionado L3, ¿ok, chicos? Que puede producir todos em, estos casos, ¿no? El más común viene a ser el ocular, ¿no? Como vemos acá la larva que se va a encontrar ahí viajando dentro de nuestro ojo. Pasa, chicos, pasa, ¿no? Y a nivel neurológico también en el sistema nervioso central se puede encontrar. Son los más comunes, pero como vemos puede ser sistémica a nivel del hígado, pulmones, corazón, ¿no? Como también no puede producir síntomas. A veces sí, otras veces no. ¿Ok, chicos? Bien. El diagnóstico tampoco les voy a entrar bastante a detalle, ya sabemos nosotros, ¿no? Que nosotros debemos tomar, por ejemplo, muestra, en este caso de sangre, de líquidos cefalorraquídeos, si hay una toxocariasis neurológica, ¿no? Y biopsias, también dependiendo dónde se encuentra el parásito. ¿Ok? No pedimos heces, chicos, porque nosotros no eliminamos los huevos en las heces. O sea, está de más pedir heces, ¿no? Para poder analizarlos en una muestra coproparasitológica. Está de más. No está bien que no lo pidamos. Bien. Ancylostoma brasilensis, como le mencioné antes, viene a producir la larva migrans cutánea, que viene a ser una enfermedad zoonótica, ¿no? Este viene a ser el ciclo biológico, que viene a ser por la penetración de la larva filariforme. Cuando escuchen filariforme, asócienla siempre a penetración de la piel. Penetración de la piel. La filariforme viene de L3, ¿no? Penetración de la piel, ¿ok? Y bien, o sea, esta larva filariforme o bien puede penetrar nuestra piel, pero puede desarrollarse también a nivel de los animales, ¿no? El perro y el gato, y es el perro y el gato que puede desarrollar el estadio adulto. El ser humano no. El ser humano solo tiene las larvas, ¿ok, chicos? Solo va a tener las larvas, ¿no? Va a eliminar los huevos por las heces, en este caso los animales, en este caso domésticos, ¿no? Y los huevos se embrionan en el suelo para convertirse en larva rhabditoide que mencionamos anteriormente y la larva filariforme para repetir el ciclo. Es así como se repite el ciclo. Pero ¿qué pasa si se penetra la piel?
va a haber una migración de las larvas a través de la piel, y eso es lo que se conoce como larva migrans cutánea, ¿no? En este caso, el hospedero definitivo, ¿quién es? No es el humano, porque nosotros no desarrollamos el adulto. Viene a ser el perro, los gatos, etcétera. Y el intermediario viene a ser el humano. Ahí sí, ahí sí. Incluso hay algunas literaturas que consideran al humano como hospedero paraténico. ¿Ok? Es importante que yo lo tengo como hospedero acá intermediario, pero si quieren salirse dudas, y también yo lo voy a consultar, no voy a seguir viendo así literaturas, si es que se considera intermediario o si es que se considera paraténico. ¿Ok? Pregúntenlo mejor a sus doctores también para que lo tengan claro, ¿ok? Ya que ustedes tienen mayor contacto directo con ellos. Pero bien, esto lo dejamos en un stand-by, ¿no? Para que ustedes lo pregunten, pero algunos dicen que o es intermediario, otros dicen que es paraténico. Bien, el infectivo ya sabemos, la L3 ya sabemos siempre, y el diagnóstico también las larvas a nivel cutáneo, que vamos a verlo, ¿no? Y el mecanismo de transmisión por penetración de la filariforme, la larva, ¿no? A nivel de la piel del ser humano. También se puede contagiar por caminar descalzo, porque penetran estas larvas a nivel de la piel y lo podemos encontrar, por ejemplo, esta larva migrans cutánea a nivel de la piel, del pie, como vemos acá. Este viene a ser la larva migrans cutánea, ¿no? Que en este caso la movilidad del parásito del Ancylostoma brasilense viene a ser menos rápido que normalmente es, por ejemplo, en la larva currens producido por estrongiloides. ¿Ok? Es así como lo pueden diferenciar, pero es similar como se ve, ¿no? Bien. Ya, en este caso, acá hubo un error. La Trichinella spiralis no produce larva migrans cutánea, ¿ya? O acá hubo un error, es simplemente borrarlo. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que va a pasar acá? Nosotros nos vamos a contagiar principalmente por consumir carnes de cerdo, ¿ok? Principalmente carnes de cerdo, porque ¿quién consume carne de rata, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿quién lo consume, no? O sea, pero lo más común es consumir carne de cerdo con larvas enquistadas en su músculo, porque nosotros lo que consumimos es del músculo, ¿no? Y nosotros vamos a desarrollar a nivel intestinal lo que es el adulto, pero son estos que van a desarrollar otras larvas, ¿no? Y esas larvas penetran la mucosa intestinal y mediante irrigación sanguínea van a ir a varios músculos. Y es así como podemos encontrar larvas enquistadas en el músculo estriado a nivel del ser humano. Eso se conoce como triquinosis. ¿Ok? Triquinosis. ¿Ok, chicos? Bien, el hospedero definitivo, el ser humano, porque desarrollamos el adulto, no botamos las heces con normalidad, no botamos las heces con normalidad. El hospedero intermediario, ya sabemos, ¿no? Animales domésticos o animales silvestres. Y el estadio infectivo, las larvas, el diagnóstico, también las larvas enquistadas en el músculo. Y el mecanismo de transmisión, ingestión de carne de cerdo, que es lo más común, contaminada con larvas enquistadas. Es parecido a los cisticercos en la carne de cerdo, ¿no? Es parecido, no les voy a negar, es parecido, pero es diferente. ¿Ok? En este caso, ya, solo para que tengan presente esto de larva migrans cutánea no va. Esto ha habido una confusión por mi parte. No produce larva migrans cutánea, pero produce lo que conocemos como triquinosis, ¿no? Que es el enquistamiento de las larvas a nivel de nuestro músculo estriado. ¿Ok? Bien. Músculo estriado, no se olviden, ¿eh? O sea, es un músculo voluntario el que hace que nos movamos voluntariamente, claramente, ¿no? Ese es el músculo estriado. Y bien, estas vienen a ser las filarias. Las filarias. También es un tema nuevo, ¿no? Me he dado cuenta que en sus sílabus está, y eso es lo que he encontrado con respecto a este tema, que viene a ser el único parásito, el minto, ¿ok? Nemátodo, más que nada, nemátodo, ¿no? Sí, nemátodo que va a ser transportado por un vector y nos vamos a contagiar vía transdérmica por la picadura de este vector, especialmente eh, mediante este, mediante la internalización de esta larva L3. Ahí está, encontré la palabra perfecta.
la internalización de esta larva de L3. Y bueno, el estadio diagnóstico vienen a ser las microfilarias y el mecanismo de transmisión por la picadura del vector infectado en las larvas con larvas L3. En este caso, las filarias van a tener mayor tropismo por los vasos linfáticos, ¿ok, chicos? Mayor tropismo por los vasos linfáticos y son capaces de producir edemas, pero también pueden irse a los microvasos, por ejemplo, a nivel ocular, dependiendo de la especie más que nada, dependiendo de la especie. Pero lo más raro, pero lo que pueden producir por internalizarse a nivel de los vasos sanguíneos, perdón, vasos sanguíneos no, de los vasos linfáticos, viene a ser lo que se conoce vulgarmente, ¿no? Como elefantiasis. Elefantiasis. Este viene a ser la elefantiasis, ¿no? Por la internalización, ¿no? Y el edema que produce, el gran edema que producen las filarias a nivel de los vasos linfáticos, en este caso de la pierna de este paciente. Y bueno, como les mencioné antes, de los microvasos, ¿no? Que pueden irse a nivel de las retinas, ¿no? Eso vamos a encontrar que puede producir ceguera, dificultad para ver, dolor retrocular, ¿no? Bueno, en este caso va a depender de la especie, como les mencioné anteriormente. Wichreria y Brugia van a ser los que van a producir estos grandes edemas, ¿no? Por infección de las filarias, ¿no? Y por otro lado, el Oncocerca volvulus viene a ser el que produce este cuadro ocular, ¿no, chicos? Y bueno, eso es lo más común que deben saber de filarias. No creo que les pregunten algo más, pero más que nada es eso, ¿no? O sea, diferenciar, ¿no? ¿Quién produce elefantiasis? Son estos dos géneros de filarias. ¿Y quién produce estos daños oculares que viene a ser el Oncocerca volvulus, ¿no? Bien, y eso viene a ser todo nuestra asesoría el día de hoy. Chicos, no sé si tienen alguna consulta. También me gustaría hacer el post-test también, pero principio ustedes, ¿tienen alguna consulta respecto al tema? No sé si hay algo que no les quedó claro. Es un tema que ya han visto igual, ¿no? Pero siempre hay algo tal vez. Por eso les pregunto. ¿Todo bien, no, chicos? Para empezar con el post-test. No sé si están ahí, me pueden contestar, por favor. Por mi parte todo claro. Sí, genial. Todo bien. Igual todo claro. Perfecto. Gracias, chicos. Entonces, si me permiten, y me gustaría realizar el post-test con ustedes, ¿ok, chicos? Para poder reforzar más que nada esto, ¿ok? Bien, a ver un momento, estoy que lo abro. Me van a indicar, por favor, si lo ven, ¿ok? Ya, sí lo pueden ver, ¿no? Sí. Ya, ya saben las respuestas correctas, ¿no? Pero quiero que ustedes me digan por qué las otras son incorrectas, ¿no? En este caso, ¿por qué esta sería la respuesta incorrecta que nos pide? No sé si alguien quiere participar, chicos. Si alguien ya lo tiene claro. ¿Nadie, chicos? Los encintados son helmintos, ¿no? No, 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 no. Los encintados son céstodos. Ah, ya, bueno. Sí, sí, Cestos, céstodos. entonces. Ajá. En forma de cintas, son delgaditos, aplanados, ¿no? O sea, segmentados más que nada, son cestos. Y por eso vienen a ser incorrectos. Está bien, chicos. He visto que unos han puesto que algunos hacen ciclo de los, o sea, eso es correcto, no se olviden. No se olviden de eso. El famoso ANAS, ¿no? El Ascaris, el Necator, el Ancylostoma duodenale y el Strongyloides. O sea, no se deben olvidar, el dimorfismo sexual también la mayoría posee hembra macho, el macho siempre con su espícula redondita, no se olviden, ¿ok? Y bueno, algunos necesitan el suelo para eclosionar sus larvas y otros son parásitos obligados, otros de vida libre como geolmintos. ¿Está bien? Bien. Ya, esto ustedes mismos son, ¿no? Bueno, ya está la respuesta también. Trichuris trichura. Trichuris trichura no produce em, un
síndrome de Loeffler en este caso porque no hace ciclo de Loss. ¿Qué produce Trichuris trichura, chicos? ¿O cómo se les llama al Trichuris trichura? ¿Cómo es su forma que normalmente le llaman? Látigo, En o forma sea, de lo- en forma de látigo. Perfecto. No se olviden de eso, ¿ah? En forma de látigo. Parásito en forma de látigo. ¿Y cómo es el huevo de este parásito? También recibe un nombre. ¿Se acuerdan? De barril, forma de barril. Parásito en forma de barril. Perfecto. O sea, como para ir desmenuzando, ¿no? Uno que otro tema de esta pregunta. Está bien. Sí, perfecto. En forma de barril. Ya. Respecto al ciclo de los, marcarlo incorrecto. Ya. Ya, a ver, ¿algún valiente que quiera decirme cómo se da el ciclo de los, chicos? Un valiente, un valiente. Le paso exámenes, le paso exámenes. A ver, Dana, creo que estás levantando la mano. A ver, como que un resumen es que ellos ingresan por la vía oral, se van a adherir al sistema, al intestino delgado, para Ya. que luego se puedan transportar por la vena, se van a transportar hacia los pulmones o riñones, en los que van a evolucionar a larvas y vuelven al tracto, a la faringe, para volver como que a autoinfectarse, para que se vuelva como que a autoinfectar la persona. Sí, perfecto. Perfecto. Bien. Te has ganado exámenes, ¿ya? Me avisas, me avisas. Bien, bien, está perfecto. O sea, básicamente es eso, ¿no? Como bien su compañera lo mencionó, en principio nosotros vamos a tener que ingerir a estos parásitos que hacen el ciclo de los. Y es a nivel de la mucosa intestinal que penetran, en este caso las larvas, ¿no? Porque a nivel intestinal ya se han desenquistado las larvas del huevo, ¿ok? Pero estas larvas van a penetran los vasos mesentéricos que son del intestino, ¿no? Y ya si quieren ser un poco más minuciosos, no sé si ya han llevado esta práctica, seguro que sí, ¿no? Pero van a ir a la circulación hepática, luego a la circulación del corazón, luego al pulmón más que nada, van al pulmón. No sé si van al riñón, no sé cómo les han enseñado en la teoría, chicos, pero que yo sepa van al pulmón más que nada, los capilares pulmonares. Pueden irse al riñón tal vez, pero no estoy seguro, la verdad. Lo voy a investigar también. Y bueno, estos van a, como dijo su compañera, ¿no? Van a ubicarse a nivel de la faringe para nosotros poder deglutirlo. O sea, estas larvas poder deglutirlo. Y nosotros al deglutirlo va a llegar nuevamente al sistema intestinal, o sea, al intestino, ¿no? Y es acá donde se convierten en adultos y van a desarrollar los huevos que vamos a expulsar por las heces. Dependiendo de la especie, porque estrongiloides, ¿cuál es el estadio que nosotros eliminamos por las heces, chicos? De Strongyloides stercoralis. Rhabditiforme. La larva rhabditiforme, ¿o qué número? L1, L4, L3, L2, L2. L2. Bien, perfecto, sí, está bien. Bien, bien, bien. Ah, ya. ¿Y por qué Ancylostoma brasilensis lo hace? Porque esa sería la incorrecta. Si dijimos que Ancylostoma era la que hacía, ¿no? ¿Por qué sería la incorrecta? ¿Se acuerda? Recuerden, ¿no? O sea, en este caso viene a ser más que nada por el apellido, ¿no? O sea, en este caso, de la especie del género. El que va a producir ciclo de Loss y un posible síndrome de Loeffler va a ser Ancylostoma duodenale, chicos, porque Ancylostoma brasilensis no lo va a producir y va a ocasionar lo que conocemos como larva migrans cutánea. Larva migrans cutánea, chicos. No se olviden. Por eso es la incorrecta, ¿no? Porque Ancylostoma brasilensis no lo hace Ancylostoma duodenale. ¿Ok? Bien. Y al síndrome de Loeffler, marcar lo incorrecto, ¿no? O sea, eh, ya sabemos que es infiltración eosinofílica, no en tejido pulmonar, que por esta infiltración eosinofílica puede haber edema pulmonar y producir disnea y tos, que se pueden observar larvas en el esputo, pero no es lo habitual, chicos, no es lo habitual. No se pide, oye, tiene infección por nematodo, tómale o sea, sácale una muestra de esputo. No, no, no.
Lo habitual es muestra de heces. ¿Ok? Y como les mencioné al inicio, ¿no? O sea, va a depender de la carga parasitaria. En la mayoría de veces la carga parasitaria es alta cuando la persona se infecta. Por eso en la mayoría de casos sí se da el síndrome de Loeffler. ¿Ok? Y bien, la incorrecta viene a ser que hay formación de granulomas con focos necróticos, perdón, a nivel pulmonar. Ya. Esto es falso. Esto es falso porque en principio va a ser una infección aguda lo que se va a producir los que realizan síndrome de Loeffler, ¿ok? Y también, bueno, en este caso los granulomas se da por una cronicidad, ¿ok? Pero no creo que les pregunten, ¿no? Pero en este caso la patogenia que se relaciona con granulomas, con focos necróticos gaseosos en este caso, ¿no? A nivel pulmonar viene a ser lo que vimos en la semana anterior a esta, o sea, en la S9, tremátodos. El Paragonimus es el que produce granulomas pulmonares, ¿ok, chicos? Esto se catalogó como pregunta difícil también, pero está bien, está bien. Para que vayan conociendo, ¿no? Sí se puede dar todo lo anterior, pero este no. Este no. No es lo común, no es lo común. La verdad no estoy seguro si es que se puede dar, chicos, pero no. Lo más común es verlo en Paragonimus. Lo más común es verlo en Paragonimus. Que yo sepa, no se ha dado ninguna formación en granulomas, por eso lo puse como incorrecto. Ya, chicos. Ustedes mismos son. ¿Quién quiere ser el valiente de esa pregunta? Más exámenes, chicos, más exámenes. Ustedes dirán. Nadie quiere comentar siquiera este. O sea, ¿es trichuria por el prolapso rectal? Perfecto, perfecto. ¿Y por qué más sospecharías trichura? Está bien, prolapso rectal de una, ¿no? Trichura, ¿no? Pero hablar también con, eh, no se confundan en este caso, ¿no? Dice diarreas disentéricas. O sea, puede ser giardia al inicio, ¿no? Si hablamos, ¿no? Diarreas disentéricas, giardia. Niga fiebre, hoy la madre lo lleva a emergencia por presentar prolapso rectal. Examen, ¿no? Retraso ponto estatural, o sea, el niño, en este caso de 5 años, no crece el niño, ¿ok? Palidez marcada, dolor periumbilical a la palpación profunda, diagnóstico más probable. Y esta es una pregunta de NAM, chicos, ENAM. O sea, así vienen las preguntas de NAM. Casitos clínicos chiquitos con palabras clave. El prolapso rectal. Prolapso rectal, trichuriasis. Y eso viene a ser la respuesta, ¿no? Trichuriasis. Filariasis ya sabemos que produce la elefantiasis, ¿no? Los males oculares, dependiendo de la especie. La yardiasis ya conocemos también, ¿no? Síndrome de mala absorción. ¿Qué produce el Strongyloides stercoralis, chicos? ¿Se acuerdan? Autoinfección. Sí, autoinfección. Sí, está ahí. Autoinfección. Em, pero también produce algo a nivel dérmico, no sé si se acuerdan. La Larva el ocurre. síndrome de larva occurrence. Larva porrens. Perfecto. A nivel dérmico, pero está bien, autoinfección y larva corriente. Está bien. Ascariasis. A ver, ¿qué les puedo preguntar de ascaris? Ascaris. Ya sé, ya sé. No, de ascaris no. Les voy a producir, por ejemplo, anisakis, los anisáquidos. ¿Qué hospedero se considera el ser humano de los anisáquidos? Accidental. Occidental paraténico. Accidental paraténico. Sí, accidental. Porque puedo ser un accidental intermediario. No se confundan, chicos. Puedo ser un accidental intermediario, pero lo mejor es decir accidental paraténico. ¿Y cómo nosotros nos contagiamos de anisáquidos? Nos infectamos Comer la larva L3 en el pescado, que se encuentra en el pescado. con consumir la larva L3 en pescados. Es lo más común. Sí, bien, perfecto, perfecto. Y bien, chicos, entonces eso sería todo con respecto a este tema. No sé si alguno tiene alguna otra consulta para ya ir pasándoles. A ver, Dana, creo que quieres hablar. Me sale tu mano levantada, creo, ese antes.
Creo que es de antes. No, todo bien, ¿no? Bien. Entonces, ¿tienen alguna consulta, chicos? Para poder hablarlo así ahora mismo. ¿Todo en orden? Bien. Entonces, les estoy mandando a su WhatsApp el post-test para que lo realicen. No se olviden, chicos, de realizar su post-test. Y bien, entonces eso sería todo por hoy. Voy a dejar de grabar un momento. Muchas gracias.